Muy buenas tardes, martes a las 3 seguimos fiel a nuestra cita con Patricia y su escuela de padres. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Muy contenta otra vez, otra semana más aquí contigo para aprender juntos este apasionante mundo de la educación infantil y de la crianza. Pues sí, la verdad es que tenemos muchas ganas porque ya en el anterior programa, recordamos, estuvimos hablando del apego y sí que Ujú. hablamos que el programa de hoy pues tenía relación con el que hicimos anteriormente del apego, así que estoy deseando ya ver cómo encajamos estas piezas, a ver si conseguimos ya aprender un poquito más y tener algo claro. Sí, hoy va a ser un programa más práctico, ¿eh? Ujú. Hoy vamos a seguir la tónica de los primeros programas y vamos a dar consejos y tips más prácticos, pero evidentemente muy relacionados con el programa de la semana pasada, porque al final el apego, bueno, pues tiene un componente emocional muy importante en cuanto a gestionar las emociones, reconocerlas, identificarlas. Y hoy vamos a ver con un poco más de detalle cómo podemos hacerlo. Vamos a ver Estupendo. algunas ideas sencillas, pero que son unos muy buenos recursos para hacerlo en familia, en casa sobre todo. Entonces, bueno, empezaríamos diciendo lo que sabemos muchos de nosotros, porque afortunadamente hoy hay muchísima información y todos sabemos que es muy importante identificar y definir qué emociones estamos sintiendo, qué sentimientos tenemos para poder, más que nada, dar una respuesta adaptativa Claro. a lo que sea que esté ocurriendo, ¿no? De manera que si, por ejemplo, yo me noto que estoy nerviosa, si lo detecto, pues igual la mejor respuesta que puedo yo hacer en ese momento es dejar de hacer lo que estoy haciendo y Ujú. tomarme un descanso para poder continuar luego. O si detecto que estoy enfadada, pues puedo saber que esa emoción me puede condicionar el día entero si no la identifico y la gestiono adecuadamente, ¿no? Y esto, es, y esto que parece simple, así dicho de esta forma, no lo es en absoluto, porque funcionamos con el piloto automático la mayoría de nosotros la mayor parte de las veces. No somos nada conscientes de cómo realmente nos estamos sintiendo. Por eso muchas veces no podemos anticiparnos o directamente pues, nos embarga esa emoción, los pensamientos que acompañan esa emoción, porque todo está evidentemente relacionado, emoción, pensamiento y conducta. Y supone realmente la educación emocional una asignatura pendiente en Ujú. nuestra sociedad. Una asignatura pendiente, porque vivimos de espaldas a nuestros sentimientos y vamos un poco así como anestesiados, ¿no? Con lo que hablábamos, con el piloto automático. Con lo cual, trabajar las emociones en la infancia es un tema fundamental, fundamental. Tanto las positivas como las negativas, porque todas son válidas y todas cumplen su función. Y en este sentido, las buenas, pues probablemente no nos supongan un gran problema, pero las no tan buenas es Ujú. posible que sí que nos lo supongan, sobre todo cuando hablamos de nuestros hijos, porque los padres y las madres, pues por nuestra condición, ¿no? De padres y madres, tenemos tolerancia cero al sufrimiento de nuestros hijos, al dolor de nuestros hijos. Es como un impulso que nos programan para evitar que eso ocurra. Y a veces hay que entender que esas emociones que no traen experiencias o sentimientos positivos, sino todo lo contrario, ese malestar es necesario porque es necesario que esté ahí, porque nos construye como seres humanos. Ahora bien, el sufrimiento que viene luego, ahí sí que tenemos más margen de acción. Ese sí que es más subjetivo. Hay personas que sufren mucho, mucho, Ujú. muchísimo y otras que no sufren tanto, afortunadamente para ellas. Y en ese sufrimiento normalmente está pues esa educación emocional, Ujú. ¿vale? Esto que vamos a ver hoy. Y antes de empezar a hablar bueno, de los pequeñitos recursos, quiero hacer un repaso así un poquito rápido de algunas Estupendo. de las emociones negativas. ¿A qué nos referimos con las emociones negativas? ¿No? ¿Y por qué decimos que todas son importantes? Por ejemplo, nada, cuatro, así muy rápido. El miedo, ¿no? El miedo que es una emoción que está absolutamente ligada con la supervivencia. Es una emoción que nos ha permitido sobrevivir, que, que prepara y activa nuestro organismo Ujú. para tener una respuesta adaptativa a aquello que nos está ocurriendo, tanto que sea enfrentarse como sea huir.
¿Cuándo es un problema el miedo? Bueno, el miedo es un problema cuando se nos mete en el cuerpo, ¿no? Esto es una frase de tengo el miedo metido en el cuerpo. Ahí empieza a ser un problema. Cuando el miedo nos da miedo todo, cuando ese mecanismo lo ponemos en funcionamiento ante cualquier cosa, ahí empezaría a ser un problema. La rabia, por ejemplo, pues lo mismo. La rabia también está muy ligada a la supervivencia también, porque es ese instinto, ¿no? Esa preparación del cuerpo para contraatacar incluso hacia algún peligro que pueda ser más grande del que nosotros podríamos enfrentar, ¿no? Esa rabia es la que nos prepara. Una vez más, cuando se nos queda metida la rabia en el cuerpo, cuando no le damos ese canal de salida, cuando no la gestionamos bien, esa rabia incluso se nos puede volver en contra. La podemos dirigir hacia nosotros mismos en vez de hacia afuera. Y entonces coge la forma pues, de reproches, de rechazo hasta nosotros mismos. Podría ser uno de los síntomas, ¿no? que vendría relacionado con la mala gestión de la rabia. La tristeza. Bueno, la tristeza es una especie de pegamento emocional. La tristeza es aquella emoción que nos vincula con los demás, que nos mueve a pedir consuelo, a sentirnos arropados, que nos une a los seres humanos entre nosotros. La tristeza ahí tiene un papel muy importante. De nuevo la tenemos que saber canalizar, tiene que fluir, la tristeza tiene que llegar, tiene que permanecer, se tiene que ir, porque si se nos queda dentro, si no le hacemos el suficiente caso, si la pretendemos apartar, en realidad lo que estamos haciendo es esconderla y entonces pueden ocupar algún lugar donde a partir de ahí nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir se va a condicionar mucho, nuestra manera de interpretar el mundo se va a condicionar. Y por último traigo otro que también dices, ostras, esto cumple una función, la culpa. La culpa que parece mentira que cumpla una función, pero que también la tiene. Más que una emoción, en el caso de la culpa estaríamos hablando de un sentimiento, ¿no? Pero ese sentimiento está relacionado con la responsabilidad. Una culpa sana, este término es muy importante, nos puede llevar a reconocer nuestros errores, a aprender, a corregirlos. Evidentemente, un exceso de culpa o una culpa mal gestionada puede llevar a muchos sitios, pero incluso podría derivar en situaciones completamente opuestas, ¿no? Una mala gestión de la culpa tanto podría llevar a desarrollar un tipo de personalidad donde me siento culpable por absolutamente todo lo que ocurre y llevo ese peso en mi mochila, como todo lo contrario, como de repente no asumo ningún tipo de responsabilidad, precisamente porque tengo una mala gestión de ese sentimiento, ¿no? Este ha sido un repaso muy rapidito, pero son emociones y sentimientos que están ahí y deben estar ahí. Y debemos nosotros, como guías que somos, dejar que nuestros hijos lo experimenten, porque las emociones se experimentan. Es como el canal que deben seguir. No debemos tampoco pensar mucho sobre ellas o racionalizarlas mucho. Es muchísimo mejor vivirlas y experimentarlas por nosotros mismos. ¿Qué ocurre? Que cuando son los niños bebés, es relativamente más fácil, ¿no? Porque ellos se expresan por mediación del llanto y afortunadamente todos hemos entendido ya que ese llanto se tiene que atender porque expresa una necesidad y ese llanto es fundamental que se atienda. Métodos Estivil y cosas de estas raras son absolutamente, bajo mi punto de vista, contraproducentes. Fíjate que lo he escuchado muchas veces de decir, no, el niño que llore y ya que se cansará de llorar. No. El niño que llora tiene una necesidad emocional o fisiológica. Evidentemente puede tener hambre, puede tener un dolor, pero también puede necesitar cariño, puede necesitar calor, puede necesitar contacto. Es una necesidad que hay que cubrir sí o sí y tenemos que estar para ellos. Esto, ya digo, afortunadamente cada vez me encuentro con que las familias lo entienden más y
lo hacen de esta forma, ¿no? Comprenden el concepto más profundo, más allá de lo que esté pasando en ese momento, que el niño llore, sino a más largo plazo. A medida que los niños ya se van haciendo más mayores, pues bueno, van influyendo otro tipo de elementos, con lo cual las situaciones no siempre son iguales y requieren de acciones diferentes por nuestra parte. Un llanto ya no va a ser lo mismo cuando el niño tiene 5 años. Puede producirse por diferentes cosas y ahí está nuestra capacidad para poder dar esa respuesta adaptativa a ese momento, ¿no? Y no tratar las cosas de la misma forma. Por eso, hoy vamos a hablar de recursos, de trucos, que deben crecer con nuestros hijos, porque precisamente son esos recursos los que nosotros les facilitamos para que ellos puedan autorregularse, ¿no? Al final, no viene esto de la nada, no se aprende de la nada. Nosotros somos esos agentes educativos que tenemos que ofrecerles esa caña de pescar, ¿no? No el pez en sí, sino la caña para que lo pesquen ellos. Y bueno, en primer lugar yo había algo que también es muy, todo el mundo lo sabe y es muy normal, pero que hay que incluirlo. ¿Y de qué forma? Enseñarles a relajarse. Esto es sencillo, a todos nos parece lógico, pero hay que tener una planificación de cómo hacerlo. Porque al final este tipo de cosas, el secreto está en la regularidad, de realmente hacerlo entrar dentro como un hábito, ¿no?, de la familia. Cuando estamos relajados nos es muchísimo más fácil enfrentarnos a las exigencias del día a día. Eso nos pasa a todos y a los niños también. Entonces, si los niños lo van incorporando y lo pueden utilizar, ostras, es un recurso de autorregulación muy importante. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, pues se puede, a partir ya de los 3 añitos, ya podemos empezar a hacer estas cosas, ¿eh? Evidentemente, jugaremos con los tiempos y la manera en la que les expliquemos las cosas, pero claro, ya se puede. En principio, si nos situamos en niños pequeños, 3-4 años, bueno, pues un momento idóneo sería el momento de antes de dormir, antes de acostarse. Y no es cuestión de mucho tiempo, es poquito tiempo. Simplemente sentándonos en la cama, con la espalda recta apoyada en la pared, pues podríamos instarles a que hicieran 3 respiraciones, ¿no? De manera que, de forma lenta, de forma profunda, para que se fijen en la primera respiración, por ejemplo, cómo entra el aire por la nariz y sale por la boca, se pongan una mano en la nariz y noten ese aire que entra y sale. En la segunda respiración les pedimos que pongan la mano en su pecho para que noten cómo sus pulmones se hinchan y cómo se deshinchan. Y en la tercera respiración que pongan la mano en su abdomen para que intenten que ese aire haga que su barriga se ponga redonda y que luego se deshinche también. Al final es un ejercicio muy sencillo, pero que los está introduciendo ya, punto número 1, a la importancia que tiene la respiración, que es fundamental, y además a qué tipos de respiración hay, porque no se respira igual si lo hacemos de forma abdominal, que si lo hacemos de forma torácica, si tenemos una respiración más superficial, más agitada. Es un ejercicio muy simple, pero si se coge como un hábito, los niños pueden recurrir a él, tienen esa herramienta en el momento que la puedan necesitar. Si los niños son más mayores, con lo que te digo, podemos jugar con los tiempos, igual en vez de 3 respiraciones hacemos unas cuantas más. O incluso ya nos introducimos a lo mejor en algún tema de yoga, o yo hago algo con los niños ahora maravilloso, que tengo unas experiencias buenísimas con ellos, y es el mindfulness. Es tremendo cómo aprenden, son esponjas y se basa mucho también en la respiración. En este caso lo hacemos en grupo y aprenden mucho, mucho. Y cuando las cosas se cogen desde pequeños, desde el punto de vista lúdico, cuando les está gustando y además ellos luego ven que eso tiene unos efectos en su cuerpo, es una actividad maravillosa para hacer con ellos. El tema de la relajación. Segundo pequeño truco, en forma un poquito de juego. Un juego muy sencillo que se puede también introducir. Bueno, plantear una actividad pues para 2 o 3 o más personas, ¿no? Donde les explicamos pues que, bueno, pues eso, que tenemos sentimientos y emociones todos los días y que además
podemos estar en el mismo día alegres, tristes, enfadados, sorprendidos, emocionados, e incluso a veces dos emociones pueden estar al mismo tiempo, de manera que cuando nos sentimos de determinada manera, nuestro cuerpo pues también lo expresa, nos reímos o lloramos o abrimos la boca o fruncimos el ceño. Entonces se trataría de plantear un juego muy sencillo donde uno de los dos representa un sentimiento con su rostro o con su cuerpo y el otro lo tiene que adivinar. Y luego, la parte también más importante es que hacemos luego un ejercicio de recordar en qué momento nos hemos sentido de esa manera y lo comentamos. Yo tengo que recordar cuando me sentí enfadado, por qué fue, cómo se pasó, o triste, o alegre, o el sentimiento que toque. Porque bueno, es una manera de sacar ese tema pues desde un contexto de juego y es información que ellos van asimilando poquito a poco. Otro juego, más que juego técnica, vuelve a ser una técnica, es la de hacer estallar las nubes, que se llama, ¿no? Pues también en algún momento explicarles sentados, apoyados en la pared, en la misma posición de relajación, cerramos los ojos y nos imaginamos que el enfado son nubes negras, ¿no? Nubes negras que nos rodean la cabeza y que eso nos ocurre a todos. Y entonces les pedimos que piensen en algo alegre, en algo que les guste, en algo que les haga sonreír, un sentimiento positivo. Y les hacemos la analogía, ¿no?, de que ese sentimiento es como si fuera el arco iris, ese arco iris que está detrás de las nubes y que poquito a poquito va atravesando esas nubes, que a veces tardará más, que a veces tardará menos, pero que tengan esa imagen mental de esas luces del arco iris que de repente lo llenan todo de color y acaban con las nubes. Es una técnica muy sencilla. Ellos luego la pueden utilizar o no. Evidentemente, si están muy enfadados, va a ser difícil que tengan ganas de pensar en un arco iris. No lo van a hacer. Pero si están un poquito enfadados, igual sí. Si ellos aprenden a reconocer esa emoción, porque la aprendemos a reconocer corporalmente, porque además cuando nos enfadamos a lo mejor notamos que la cara, esto me lo dicen muchos niños a veces, ¿no? Cuando hablamos de las emociones, cómo entran y penetran en nuestro cuerpo y dónde las sentimos, me dicen, ¡ay, se me calienta la cara! O se me calienta la cabeza, me dicen algunos niños, ¿no? Pues cuando empezamos a notar esa calentura, igual ahí sí podemos pensar en el arco iris, si lo tenemos, y podemos, ese enfado no se nos desborda, ¿sabes? Al final es una técnica que podemos hacer servir en familia. Evidentemente hay cuentos, hay historias, hay películas, hay mucho material que introducen las emociones en la educación y hay algunos realmente muy buenos. Yo desde aquí, si alguna familia está interesada en profundizar un poquito más, ahora no diremos aquí, pero que me contacten y yo les puedo recomendar algún material más específico o si hay algún problema con alguna emoción específica que queramos trabajar, porque no todo es muy bueno, realmente hay cosas que no acaban de ser, pero hay muchas que sí que lo son. Al final, como ves, es bueno coger esos pequeños truquitos y darle esas herramientas que ellos pueden luego utilizar, ¿no? Porque a veces hablamos de que se regulen las emociones, que aprendan a regular las emociones, ¿no? Pero les tenemos que dar, les tenemos que enseñar, les tenemos que dar esas pequeñitas herramientas, ¿no? Al final, luego hay otro tema muy importante, fundamental, que es la manera en cómo vivimos nosotros nuestras propias emociones. Eso es básico, ¿no? Eso, el poder de nuestro ejemplo, lo hemos visto muchas veces, que nuestros hijos nos vean llorar porque estamos tristes, es perfectamente válido. Y yo me encuentro muchas veces con que nos escondemos o no queremos mostrar porque quizá nos preocupa que ellos puedan alarmarse o ellos puedan preocuparse o no, se preocuparán si realmente nos escondemos o no ven que nosotros lo hagamos. Si estamos tristes, lloramos. Y si lloramos delante de ellos, pues mira qué bien. En ese momento, pues tienen el ejemplo y el modelo exacto de cómo se canaliza correctamente la tristeza, que ya hemos quedado que no se nos puede quedar dentro, que tiene que salir. Luego,
con esto del llanto, pues el tema también que yo escucho muchas veces y bueno, porque al final ya es como una cosa, lo que hablábamos del piloto automático, a veces ni siquiera somos conscientes de que lo hemos dicho, pero no llores, venga que no pasa nada, deja ya de llorar, todo este de cortar el llanto, o bueno, una frase muy de los 80, ¿no? De las madres y padres de los 80, de no tienes motivos para llorar, te voy a dar motivos yo para llorar porque no hay motivos para llorar. Bueno, a ver, no es para hacer gracia, pero es que a veces no hay motivos, no todo en esta vida tiene una explicación, no todo en esta vida tiene un porqué, ni nos tiene que cuadrar todo, simplemente la tristeza es una emoción y si se tiene que llorar, se llora sin problema. Crecer con la libertad de expresar tus emociones y de experimentar cómo llegan, cómo permanecen un rato y luego se van, es un aprendizaje básico. Es un aprendizaje vital básico. Luego quiero también hablar de un tema también muy importante, un poco más complejo, pero aquí también voy a dar un truquito porque es importante y está muy relacionado con las emociones y es el diálogo interior que mantenemos con nosotros mismos. Todos lo hacemos, ¿no? Es aquello que nos decimos a nosotros mismos constantemente desde nuestra mente, desde el interior de nuestra mente, sobre quiénes somos nosotros, sobre nuestras capacidades, sobre la interpretación que hacemos de los hechos, esa historia que nos vamos narrando. Los niños eso también lo hacen. Y este diálogo interior que se genera, esos pensamientos, esas emociones, a veces, muchas veces, también se forma en función de lo que los adultos vemos de ellos y cómo les explicamos que son ellos, ¿no? Y tiene incidir en ese diálogo, saber que existe, es importante. Y te explico. Esto me refiero a, por ejemplo, cuando hay que gestionar el fracaso, ¿no? O gestionar que nos hemos equivocado, que no nos salen las cosas, los niños que no, bueno, pues sí, que tienen esos pequeñitos fracasos diarios, que pierden, o incluso que se están tristes, ¿no? Podemos pedirles que imaginen que eso que les está ocurriendo no les está ocurriendo a ellos, les está ocurriendo a su mejor amigo, o a su mejor amiga, o a aquella persona, o a su abuelo, o a su abuela, aquella persona que ellos quieren mucho, ¿no? Entonces le diría, y entonces les podemos preguntar o introducirles, ¿no?, en la conversación de decir, ¿qué harías tú si el que hubiera fallado o al que no le estuviera saliendo esto que está pasando fuera tu amigo? Tú le dirías, es que eres un inútil, es que no puedes, es que te va a salir mal toda la vida. No, probablemente no. Probablemente lo consolarías o probablemente le dirías, venga, va, que no pasa nada, venga, inténtalo otra vez. Venga. Probablemente, como quieres a esa persona, intentarías arroparlo, intentarías controlarlo. Bien, pues hazlo contigo mismo. Haz ver que eres esa persona, porque la forma en la que hablas a tu mejor amigo tiene que ser la forma en la que te hables a ti mismo para calmarte, para aceptarte, para cuidar de ti. ¿Vale? Porque eso es importante. Nadie nos enseña a hacer esas cosas. Nadie alude a ese diálogo. Y luego puede ser sumamente destructivo. Puede ser muy destructivo todo lo que nos decimos a nosotros mismos. Y si no, te digo, en este grupo Mindfulness que hago con los niños, evidentemente se hace buscando unos objetivos concretos, luego también se hace con los adultos. Y en la experiencia adulta, cuando aludimos a ese diálogo interior, muchas veces no sabemos ni siquiera nosotros mismos que está, por esto que te digo del piloto automático, porque como está ahí puesto, vamos, 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 pero cuando adquirimos cierta conciencia y nos paramos un momento y cambiamos de automático a manual, ¿sabes? Y paramos un momento y ponemos atención, nos sorprendemos de la cantidad de barbaridades que nos podemos llegar a decir a nosotros mismos durante el día, que nos arrastran para abajo completamente. Y realmente a veces me encuentro que cuando luego comentamos las sesiones y hablamos entre nosotros, hay personas que realmente se asombran de la de veces que en su día a día se han dicho que son inútiles,
se han dicho que están gordos, se han dicho que son horrorosos o que no van a poder, ¿sabes? Al final, ese diálogo es muy importante y nadie nos enseña a gestionarlo. Es extraño que nos enseñen a gestionarlo. Por eso desde el mindfulness lo aludimos mucho a ese diálogo, lo tratamos, lo hablamos desde un punto de vista evidentemente infantil y muy sencillo, ¿eh? Pero esto que digo que es nada, es una pequeñita cosa, pero puede ayudar. Intentar hablarnos a nosotros mismos como hablaríamos a nuestro amigo, a una amiga, a alguien que realmente queremos. Pensar que eso que nos está pasando a nosotros no nos está pasando a nosotros, nos está pasando a una persona que queremos. Eso a veces ayuda, por lo menos a detectarlo, a identificar cuando se nos embala la cabeza y empezamos a ser sumamente autodestructivos con nosotros mismos. Sí, además es curioso porque tenemos la tendencia aunque no nos demos cuenta, de tirarnos piedras a nosotros mismos, pero no hacemos lo contrario en positivo. Y no nos decimos qué bien lo haces, qué bien estás hoy, qué bien estás trabajando. Eso no lo hacemos, es todo lo contrario. Entonces, no sé por qué tenemos esa tendencia de fustigarnos, incluso desde pequeñitos ya. Sí, sí, eso puede, evidentemente, lo que hablamos, ¿no? Cada persona es un mundo y todo es multicausal y multifactorial, pero sí tiene que ver, y por eso este programa está tan ligado con el de la semana pasada, a estos tipos de apego, a esas críticas, ¿no? A que al final nos vemos a nosotros mismos un poco también como nos han visto cuando hemos sido más pequeños y sobre todo a que aquello que pensemos de nosotros en positivo lo hayamos podido experimentar, no sea algo vacío. Los elogios tengan realmente un pozo. La experiencia en el aprendizaje es fundamental, no solo por lo que nos explican, sino por lo que nosotros hemos vivido. Eso en la infancia es fundamental, el aprendizaje significativo, el que se construye, no por repetir ni por conocimientos abstractos, sino por experiencias, es fundamental. Y en el tema emocional, más si cabe, más. Porque eso que te digo, crecer en libertad de no juzgarte cuando tienes determinadas emociones es muy importante. Lo que hablábamos antes, ¿no? Si yo no he visto nunca a mis padres llorar, si mis padres se han escondido para llorar, si nunca me han dejado experimentar eso desde la tranquilidad de entender que la tristeza es una emoción básica que forma parte y va a formar parte de mi vida siempre, puede que luego yo me encuentre mal cuando tenga esa tristeza. Puede que algo dentro de mí, cuando aparezca esa tristeza, me lleve a reaccionar de formas diferentes, ¿no? Y una de ellas es esa crítica que nos hacemos a nosotros mismos, tanto de lo que nos han dicho que somos, como de lo que nosotros hemos, mientras hemos sido pequeños también, interpretando de la realidad. Y es importante tener eso en cuenta, es importante aludir a ese diálogo interior para tratar de que sea realista. No hace falta que seamos los campeones máximos del mundo y nos digamos que somos la hostia, no, ni todo lo contrario, sino que nos conozcamos a nosotros mismos y sepamos cuáles son nuestras limitaciones y nos aceptemos por ello, porque todos las tenemos y Claro, todos nos sí. vamos a equivocar. O sea que esa aceptación es importante trabajarla. Y lo que te digo, desde muy pequeñitos ya podemos empezar a introducir esas pequeñitas cosas y sí que también desde aquí recomiendo pues a los padres que les tengan esa curiosidad sobre cómo seguir explorando, porque esto es lógicamente muy básico. Me pueden contactar y yo les explico, porque ahora tenemos unos grupos de mindfulness, ahora como viene el verano, de cara al verano, hemos hecho unos grupitos para el mes de julio y es muy interesante, es un terreno muy interesante para los niños y es muy divertido además, les suele gustar mucho. Estupendo. Bueno, pues ya que has comentado que pueden contactar contigo, vamos a ponérselo más fácil aún. ¿Cómo pueden contactar contigo? Pues mira, por mi página de Instagram, que es psico con K de kilo _pal,
desde ahí tienen todos los canales y todas las vías de comunicación. Estoy permanentemente conectada y en contacto con mucha gente, así que por allí nadie va a tener ningún problema para contactarme y ya digo yo, encantada de ampliar un poquito más algunos conceptos que igual se nos quedan un poquito cortos. Si hay interés, yo, vamos, encantada de la vida. Estupendo. Y nosotros encantado de contar contigo cada martes porque aprendemos muchísimo y la verdad es que tomamos muy buena nota de todo lo que nos cuentas. Muchísimas Perfecto. gracias, Patricia, por aparecer y nos vemos la semana que viene. Claro que sí, José. Gracias a ti. Adiós. Adiós.